Ya está, poniendo grabación. Si no, imagínense, ya no saben las primeras partes como la vez pasada. Ya, muy bien. Entonces, como ya tienen ustedes ahí la hoja de práctica, así que vamos a comenzar a dar lectura a ese problemita a las 5. Chat. Chat. Ya, estamos bien. Ya. Muy bien. Así que todos tienen, ¿no? Si no, me pasan la hoja para enviarles el material. Ya. Ya, muy bien. No hay problema entonces. Ya está. Muy bien, vamos a leer entonces, problema 5, ¿qué dice? Dice, determinar, dice acá, la diferencia en las lecturas de los dinamómetros ideales D1 y D2. ¿Está bien? Muy bien. D1, ¿dónde está D1? Voy a colocar, Aquí está D2 y aquí está D1. Esto es el techo. Ya. ¿Qué más dice? Dice, si la barra es homogénea de 12 kilogramos, colocamos por aquí, a ver, masa, ¿ya? Masa de la barra, 12 kilogramos. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ya. Dice, permanece horizontalmente, esa barra está en equilibrio, permanece horizontalmente. Y considere la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. La aceleración de la gravedad terrestre, ¿no? Muy bien, de aquí hasta aquí la medida, esta longitud es 5L y esto sería L, con respecto a la barra. Eso es todo lo que me dan, así que a mí lo que me piden ahí es determine la diferencia de las lecturas de los dinamómetros. Vamos a resolver. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya está. Aquí tenemos, fíjate, esta barra está en equilibrio, está sujeto mediante un cable a este techo y aquí también. Pero aquí tenemos un dinamómetro, que es un aparato que sirve para medir el peso, ¿está bien? Aquí también tenemos otro aparato que sirve para medir el peso. Eso quiere decir que aquí, en este cable, hay una tensión, una fuerza interna. ¿No? De eso hablamos la vez pasada también. Y para poder resolver este problema, en los problemas de física, sobre todo en general, siempre hacemos el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Eso quiere decir entonces que vamos a aislar a esta figura colocando todas sus fuerzas que participan ahí. A ver, ¿qué fuerzas participan aquí? Bueno, yo les dije ya, aquí participa tensiones. Acá hay una tensión, acá hay otra tensión. ¿Qué más? Bueno, la barra tiene una masa, esta es su masa. Eso quiere decir que hay un peso hacia abajo. ¿Se da cuenta? Y la tensión, por supuesto, la tensión está sujetando acá, ¿no? Estas son las fuerzas internas. Ya está. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate. Como me dicen, haga el diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para poder trabajar. Entonces voy a borrar esta parte de esta parte que está aquí, este techo. A ver, aquí también borramos esta parte. Y ya está, ¿ves? Solamente voy a dejar a estas flechitas. Y estas flechitas son las tensiones. ¿Está bien? ¿Ya? D2, D1. ¿No? Lo que va a medir el dinamómetro, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? Bueno, hemos dicho acá el peso de la barra. Bueno, el peso de la barra, si me dice que es homogénea, les he dicho la clase pasada,
que vamos a trazar el peso desde el punto medio, desde su centro de gravedad. Entonces, aquí debe estar más o menos su centro. Pues de ahí debo trazar el peso hacia abajo. El peso siempre hacia abajo. Otra flechita, ¿no? Otro vector, ¿no? Ya hemos estudiado vectores, así que ya estoy trabajando con vectores. Como le digo, eso les va a servir en física. ¿Ya? Siempre vamos a representar por vectores a la fuerza, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué aplicamos? Tienes esto, ¿qué aplicamos, profesor? Muy bien, el peso de la barra. El peso de la barra es igual a masa por gravedad, ¿no? El peso es masa por gravedad, de eso también hablamos ya. Entonces, el peso será igual. La masa me dice que es 12 kilogramos. La gravedad, 10. Entonces, el peso, sabemos que sería 120 newton. Porque el peso es una fuerza, ¿ya? La fuerza de la gravedad. Muy bien. Entonces, 120 newton. Ya no vas a poner gramos o kilogramos, sino newton. Muy bien, con esto vamos a trabajar. Muy bien, si este cuerpo está en equilibrio, la clase pasada hablamos de la primera condición de equilibrio y también hablamos de la segunda condición de equilibrio, ¿se acuerdan? ¿No? Muy bien. Y aquí estoy mirando si se ve en la pantalla. No. La pantalla está al otro lado. Ahí, a ver. Chequeando. Si me salgo del marco, no. Estamos. Muy bien. Entonces ya sabes, hemos hablado de la primera condición de equilibrio y de la segunda condición de equilibrio. ¿Qué decía la primera condición de equilibrio? Vamos a colocar. Recordando, ¿ya? La primera condición, por la primera condición de equilibrio. Muy bien. Me decían ahí en la primera condición de equilibrio lo siguiente, que la sumatoria de las fuerzas en el eje X va a ser 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y también va a ser igual a 0, siempre y cuando el cuerpo se encuentre en equilibrio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso es la primera condición de equilibrio. A ver, cuando yo hablo así, en el eje X, esto es el eje X y esto es el eje Y. ¿Está bien? La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Pero el cuerpo horizontalmente no se mueve. Así es que esto no voy a tomar en cuenta. ¿Ya? No hay posibilidad de que se mueva horizontalmente. Pero verticalmente sí, porque aquí tengo esta tensión, ¿no? Entonces voy a utilizar, y aquí están los datos verticalmente, voy a utilizar eje Y. Entonces digo acá, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Mira, en el eje Y, ¿no? Verticalmente. Hacia abajo está el peso y hacia arriba están las tensiones. Entonces, yo les dije también la clase pasada, ¿está bien? Las fuerzas, la suma de las fuerzas que están hacia abajo va a ser igual a la suma de las fuerzas que están hacia arriba, a la sumatoria de fuerzas que están hacia arriba. O sea, la sumatoria de fuerzas a favor es igual a la sumatoria de fuerzas en contra. Aplicamos eso. Ya, simplemente digo lo siguiente, ¿no? D sub 2 más D sub 1, la flecha me está indicando su sentido hacia arriba, lo sumo. Y esto va a ser igual al peso. ¿Te das cuenta, no? Muy bien. Claro, si tú hubieras colocado así la sumatoria de estas dos fuerzas, hacia arriba sumas y restas con el que tiene sentido contrario, ¿sí? Menos el peso y esto era igual a 0, si aplicamos esta igualdad. Pero este menos va con más al otro miembro. Es por eso que aquí ya no voy a colocar así de frente, voy a colocar igual
al peso. Ya, igual al peso. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí como dato? Bueno, como dato tenemos el peso, que es 120 newton. ¿Tengo de esos dos? No tengo. ¿Tengo de esos uno? Tampoco tengo. Entonces digo acá, de esos 2 más de esos 1 es igual a 120. Esto lo dejamos un rato. Ahí. 120 newton. Ya sabemos que es newton, ya vamos a borrar. Muy bien. Acá tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver esa ecuación. Tengo que buscar otra ecuación. ¿Te das cuenta? Para dos incógnitas tiene que haber dos ecuaciones. Mínimo. Muy bien. ¿Cuál sería la otra cosa que tengo que hacer? ¿Cuál sería la idea? ¿Cuál sería la idea? Entonces ahora nos vamos a la segunda condición de equilibrio. Muy bien. ¿Te acuerdas de la segunda condición de equilibrio? Segunda. Entonces, la segunda condición de equilibrio, si tú has visto el video y has escuchado la clase, hablamos de momento de fuerza. ¿Te acuerdas, no? Momento de fuerza. O torque. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de giro, ¿ya? ¿No? De giro. Mira, entonces, para que en la segunda condición de equilibrio me dice lo siguiente. La sumatoria de momentos de fuerza es igual a 0. ¿De acuerdo, no? Muy bien. Entonces, este cuerpo, esta barra, ¿ya? Para que esté en equilibrio, también su giro, también el giro que yo pueda hacer con esta barra, tiene que ser nulo. Tiene que ser igual a 0. ¿Ya? La sumatoria de momentos de fuerza debe ser igual a 0. Entonces, para que esté en equilibrio, no debe girarse. Como a mí me dicen al comienzo de la figura, esta barra, digamos, está en equilibrio, entonces esta barra no está girando. Como no está girando, ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas, o la sumatoria de momentos de fuerza es igual a 0. Lo que hacemos es lo siguiente. Imaginariamente, ¿ya? Vamos a tomar este punto de aquí, ¿ya? Como si estuviera que esté sujeto al techo. No estoy tomando a esta tensión, ¿ya? Entonces, es como si esto fuera un punto de apoyo. Ahí está el punto de apoyo. Y yo voy a hacer lo siguiente acá. Para aplicar entonces el momento de fuerza, voy a trabajar solamente con estas dos. ¿Ya? Muy bien. Sabemos por la clase pasada que el momento de fuerza, a ver, es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿no? Esto hay que recordarse. Fuerza por distancia. Cuando hablamos del momento de fuerza. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una fuerza. ¿Qué más tiene que haber? Una distancia. Pero esa distancia es con respecto a quién? Con respecto al punto de apoyo. A su centro de giro, en otras palabras. Si esta barra, yo digo, no, esto que sea el apoyo, ¿está bien? O su centro de giro, entonces yo imaginariamente voy a asumir esto. Que lo agarro este extremo y esto lo puedo mover. Entonces voy a tomar el momento de fuerza con respecto a quién. A esta fuerza que es el peso y a esta tensión de su. ¿Está bien? Entonces, como la sumatoria de fuerzas es igual a 0, lo que hacemos es lo siguiente. El que está jalando hacia abajo es el peso, que sería 120. Colocamos acá 120. Esa es la fuerza. Multiplico por la distancia. Bueno, de aquí hasta aquí, ¿cuál es la distancia? Sabemos que este es el centro. Toda la barra mide 6. Entonces, esto sería la mitad. De aquí hasta aquí sería 3L. Hasta ahí. Y de aquí hasta aquí sería 2L
Y esto ya sabes que es L. ¿Todo cuánto es? Todo es 5L más L, 6L. Sí. Por lo tanto, si este es el centro, esta distancia sería 3L. Entonces digo, esta es la fuerza, el peso, multiplicado por su distancia al centro de giro, que sería entonces 120 por 3L. Entonces sería 120 por 3. Igual. Ya, esa es la que jala hacia abajo. Y la que te jala hacia arriba, ya, la que jala hacia arriba sería este. De tal manera que se equilibra, ya no se mueve. Muy bien, aplicamos momento para este. Sería esta fuerza multiplicado por su distancia también, ¿no? Al centro de giro. Sería D sub 1 por esta distancia, que sería 3L más 2L, 5L. Entonces sería D sub 1, ¿ah? Multiplicado entonces por 5L. Por 5L. De donde las L se van a simplificar. Esta L con esta L. Sí. Muy bien. Y de aquí sacamos quinta, ya simplificamos. Quinta. Quinta, 1. Quinta de 120, ¿cuánto sería? 20. 24. ¿Está bien o no? Ya. ¿Qué más tenemos acá? Nada más, pues, ¿no? Que es D sub 1 será igual a la multiplicación de 3 por 24. Y 3 por 24 es 72 newton. ¿Está bien? Ya conozco D sub 1. Ah, profesor, pero a mí me dicen que debo hallar los dos, D sub 1 y D sub 2, y debo luego restarlo. Fácil, pues. Tengo aquí esta ecuación. Y entonces en esta ecuación 1, aquí encuentro el otro D sub 2, el D sub 2, porque ya conozco D sub 1. Digo entonces, en la ecuación 1 reemplazo. D sub 2 no conozco, más D sub 1 que hay, que es 72. Y esto va a ser igual a 120. Ahora, ¿cuánto es D sub 2? ¿Ah? ¿Vas a restar? 48. 30. 48. 48. 48. Muy bien, sería entonces 48. ¿Está bien? Ya está. Pero a mí me dice lo siguiente. Allá, ¿qué cosa? Vean ahí la pregunta que dice. Allá la diferencia de las medidas de los dos dinamómetros, ¿sí o no? Entonces me piden la diferencia de esas medidas. ¿Quién es el mayor? Este que está aquí. Entonces sería D sub 1 menos el menor, que sería D sub 2. Y esto sería 72 menos 48. ¿Cuánto sería entonces esa diferencia? 24. Muy bien. 24 newton. Y eso sería la verdad. ¿Ya? 24. Muy bien. Ya. ¿Entendieron, no? ¿O alguna parte no han entendido? Sí, profesor. Así que Alexis, también has entendido, ¿no? Ya. Muy bien. Pueden escribir, ¿ah? Ya está. Ya vamos a pasar a otro problemita, ¿eh? A ver, el siguiente problema. Ya. A ver, ¿qué dice acá? A ver. Vamos a hacer algunos más. No todo porque va a quedar para ustedes, ¿no?
A ver, hay uno que está por aquí, la 8, ¿eh? Vamos a la 8. Problema 8. A ver, vamos a dibujar primero. Así está. Así está. Aquí. Ya está. A ver.
Ya, yo sé, ti. Sí, ya me imagino, ya. Siempre hay problemas con el internet a veces. Muy bien. A veces se va el internet, sí, me imagino, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya. Muy bien, Yosetti. A veces ocurre eso, ¿no? Ya, bueno, ya regresaste, así que vamos a continuar. Sí, profesor. Gracias. Mira, aquí tenemos la figura. Vamos a leer qué dice el problema nuevamente. A ver. Vamos a leer. Dice, a ver. En la figura, se muestra a un joven de 70 kilogramos, elevando lentamente a un bloque de 25 kilogramos, con ayuda del sistema de poleas. Si las poleas son cada una de 1 kilogramo, ¿cuánto indica la báscula? Considere la gravedad 10 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Muy bien, la báscula o la balanza, es lo mismo. Vamos a ver acá. Vamos a colocar los datos. A ver. Ustedes tienen la práctica, así que vamos a colocar el dato. Dice, masa del hombrecito igual a 70 kilogramos. Ahí está. Muy bien. El bloque, cuando pesa 25 kilogramos. Masa del bloque, 25 kilogramos. Ahí está. Las poleas son cada una de 1 kilogramo. Masa de la polea, 1 kilogramo. ¿Qué más? Y acá la gravedad considere 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué me piden? ¿Cuánto indica la báscula? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos es lo siguiente. Ya tengo los datos ahí y ahora vamos a colocar rápidamente. Si aquí tengo este bloque, entonces yo puedo saber su peso. Su peso siempre hacia abajo. Empezamos por acá. ¿Está? Del bloque es 25 kilogramos su masa. ¿Y cuál será su peso? 250 250 newton. Newton. Multiplicas 25 por 10, ya sabes, ¿no? Masa por gravedad, ¿eh? No te olvides. Peso es igual a masa por gravedad. Eso no te debes olvidar. Muy bien, la polea pesa 1 kilogramo. ¿Cuál sería? Que digo, la polea tiene como masa 1 kilogramo. ¿Cuál sería su peso? 10 Newton. Muy bien, entonces esta polea movible tiene un peso de 10 newton. Está hacia abajo. Entonces digo acá, el peso de la polea es 10 newton. Ya. Hay que poner siempre como peso, por si acaso. No vayan a poner la masa, ahí sí va a estar mal el problema. Está multiplicando 1 kilogramo por 10, ¿no? Masa por gravedad. 1 por 10, 10 newton. Muy bien, pero estas poleas que están aquí son poleas fijas, están clavadas al techo, así que no considero la masa de estas poleas, de estas dos no, porque son fijas, solamente se considera de las movibles como este, no hay más. Luego, ¿qué hacemos? Dice lo siguiente, que esta persona está tirando de esta cuerda, está jalando, y lo está moviendo, pero a una velocidad constante, porque dice lentamente. Entonces eso quiere decir que va a una velocidad constante. Si existe velocidad constante, también se dice que está en equilibrio. No te olvides, ¿ya? Cuando hay velocidad constante, también se dice que está en equilibrio. En cambio, cuando hay aceleración, ya no. Cuando hay aceleración, ya eso lo vamos a estudiar en dinámica. ¿Está bien? En dinámica. Muy bien. En estática, la aceleración es igual a 0. Muy bien. Entonces, este sistema está en equilibrio. ¿Ya? Si está en equilibrio, entonces yo dije la vez pasada lo siguiente. ¿Ya?
Si tú tienes acá, un peso, vamos a colocar 2P, y aquí tenemos estas dos tensiones hacia arriba. Si este 2P, esto sería P y esto también sería P. Eso se va a cumplir siempre. Pero en este caso, esta polea aquí estoy considerando ideal, o sea, sin más. ¿Ya? No te olvides. También así, ¿no? Ya vamos a colocar los videos así. ¿Ya? Si este es un peso 2P, esto sería P, esto también sería. Ahora fíjate, yo te digo lo siguiente. Mira, hacia abajo tengo el peso del bloque, 250, el peso de la polea 10. Sumo. Lo que está sosteniendo es estos cables. Y acá aparecen las tensiones. Y esta tensión es igual a esta tensión. La sumatoria de fuerzas a favor es igual a la sumatoria de fuerzas en contra. A ver, ¿a qué será igual la tensión? Acá suma 250 más 10, porque están hacia abajo. ¿Cuánto es? 260. Entonces aquí estaría repartido en cuánto. 130 y 130. Newton. ¿Ya? Hacia abajo es 260, hacia arriba es 260. 130 más 130 es 260. Ahora fíjate, pero esta tensión se transmite a través de la cuerda, por esta polea. ¿Te das cuenta? Este valor no cambia, llega a este punto. Esto es igual a 130. Ahora fíjate, pero me dicen que la masa del hombrecito es 70. Si su masa es 70, ¿cuál es su peso? Su peso es 700. 700 newton. Pero ustedes saben que si acá tengo una balanza, aquí también hay una normal. Sobre esta persona, sobre los pies de esa persona, existe una fuerza normal. Eso quiere decir entonces, mira, la sumatoria de fuerzas aquí, tiene que darte cuenta de la cabeza estrecha nada más. Las que están hacia arriba sería este que va con sentido hacia arriba, con sentido hacia arriba. Estos dos sumamos. Igualamos con el que está hacia abajo, 700. Entonces acá la sumatoria de fuerzas, ya sabes, en el Y es igual a 0. Por lo tanto, digo acá, T más esta normal es igual a 700. Pero T ya sé que es 130. Lo reemplazo. 130. ¿Cuánto es tan normal? Sería 570. 560. Y eso es lo que indica la báscula. Muy bien. Pasamos al siguiente problema. ¿Entendieron? Sí, profesor. Ya. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. ¿Qué dice el siguiente problema? Vamos a ver otro problema para ya que sea la número, ya. La 9. A ver, la 9. La 10 hemos hecho la clase pasada, la 9 no. A ver, vamos a la 9.
¿Qué van a decir por ahí? A ver. Sí. Ya, eso es todo lo que me da. Ahí me dicen lo siguiente, ¿eh? A ver, el cilindro homogéneo de 8 kilogramos, ¿okay? Masa, vamos a ponerlo. A ver, masa del cilindro, 8 kilogramos. Se encuentra en reposo, dice, ¿no? Se encuentra en reposo. Determine el módulo de las reacciones en los puntos A y B. Los puntos A y B. Muy bien. Considere la gravedad, diámetro por segundo. Bueno, la verdad sí. Gravedad, diámetro por segundo. Nada más, eso es todo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos? ¿Sí? A ver, ¿cuál es la idea de ustedes? Ya le dije siempre, ¿no? Tiene que darse cuenta, a ver, qué fuerzas están actuando sobre ese cuerpo. Y de hecho, que ustedes vean así, profesor, ahí tenemos el peso. ¿Qué más? ¿Ah? A ver, digamos. Entonces, a ver, vamos acá. Ustedes saben que las fuerzas, con un cuerpo tan equilibrio, las fuerzas son concurrentes. Concurrentes es porque se intersectan en un punto, todas las fuerzas. Entonces voy a poner aquí, a ver, desde este centro de aquí. El peso del cilindro. Ya está. Muy bien. Entonces aquí, a ver, este es el punto de apoyo para el cilindro. Ahí se apoya el cilindro. Entonces aquí hay una fuerza de reacción, ¿no? Eso es lo que me dicen, la fuerza de reacción en ese punto. En A. Entonces, esto sería la reacción. La fuerza de reacción en A. En B. En este punto se apoya, ¿no? Tendrías entonces la fuerza de reacción en B. Siempre tiene que ser perpendicular a la superficie, ¿ya? Perpendicular, o sea, acá es 90 grados. Eso lo entiende, ¿no? Acá también es 90 grados. Entonces sería la reacción en B. Y este ángulo es 60 grados, ¿ya? Entonces, mira, ustedes se dan cuenta cómo trabajamos entonces, cómo unimos todas estas fuerzas con este ángulo, todo. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Ya tiene, no hay más fuerzas que participen ahí. Para que ese cuerpo se encuentre en equilibrio. Entonces, como yo te dije que las tres fuerzas tienen que unirse en un punto, vamos a ver, vamos a hacer un poquito de geometría, vamos a recordar un poco de geometría para ubicar ese ángulo, ¿ya? Y formar una figura, un triángulo. Generalmente cuando tienes tres fuerzas vas a formar un triángulo para poder hallar con suma facilidad. Muy bien, voy a trazar esto. Voy a prolongar. Ahí está.
Este se va a cortar aquí, en este punto. Este puede continuar, ¿no? También. Entonces, ya sabes. Las tres fuerzas se cortan en un punto. Ahí está. Son concurrentes. A ver. ¿Qué más? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Esto voy a prolongar así. Ya está. Eso también voy a prolongar. Ya está. Y tú sabes que aquí hemos dicho que esto es 90 grados. Ya está. Esto es 60 grados. ¿Todavía no? ¿Esto cuánto será entonces? 30. 30 grados. Muy bien. A ver, ¿qué más? Ahora fíjate. Esa fuerza que está para allá y esta que es el peso que está hacia abajo, lo voy a mover para acá. Ahí está. Y este que es horizontal lo voy a mover aquí. Si yo tengo aquí esta reacción en A, lo puedo pasar por aquí sin que pierda su sentido. ¿Ya? Lo puedo mover libremente este vector a esta posición sin que pierda el sentido. ¿Está bien? En la misma dirección también. Entonces, lo que voy a formar es un triángulo. ¿Qué es esto? El peso. ¿Cuánto es? No conoces. Ya. El otro. ¿Cuál es el otro? La fuerza de reacción. O sea, la reacción en el punto A. Por acá. Ya está. Y este que está aquí, fíjate, que es la reacción en B, que sería este. Reacción en B. Muy bien, reacción en B. Esto sería entonces la reacción en B. Esto es 90 grados. Ya. Claro. Ahora fíjate, este ángulo es 30 grados. 30 grados. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es hallar la reacción en A y la reacción en B. Además, la masa del cilindro es 8 kilogramos. Es decir, el peso del cilindro, que es verticalmente hacia abajo, es ¿cuánto es su peso? ¿80? El peso es 80 newton. Ya está. Muy bien, si es 80 newton, dime entonces cuánto será la hipotenusa. Si este es un triángulo notable de 30 y 60. Hemos hecho trigonometría. Si el opuesto a 30 es 80, la hipotenusa es el doble. ¿Cuánto sería? 160. Y el otro sería 80 multiplicado por la raíz de 3. Ya está. Muy bien, entonces la reacción en B es este. Y la reacción en A es este. Y eso sería la respuesta. ¿Se entendieron, no? A ver, ¿qué dicen? Mira, varios problemas vamos a hacer de este tipo cuando hay tres fuerzas. Vas a ver más abajito hay varios y te vas a dar cuenta que siempre vas a formar un triángulo. ¿Ya? Y te van a dar también un ángulo, claro, puede ser de 30, de 37, de 53, conocido, ¿no? Para que tú puedas rápidamente relacionar y hallar lo que te pidan. Entonces lo que tú tienes que hacer es mover esos tres vectores y formar un triángulo. Eso es lo que hago ahí. Muevo los tres vectores y formo un triángulo. Y no me olvido ubicar el ángulo, por si acaso. Ahora, ¿cómo debo formar el triángulo? Así como está ya. Eso es un polígono cerrado. Y si ustedes han estado en mi clase de vectores, ya saben que un polígono cerrado, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y como un cuerpo está en equilibrio, entonces, estas que están aquí, estas cabezas de flecha, nunca se juntan. Acá está la cabeza de flecha, aquí está la cabeza de flecha y aquí está la cabeza de flecha. Entonces, esto es un polígono cerrado.
Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por eso se dice que ese cuerpo está en equilibrio. ¿Ya? No vayas a dibujar un triángulo, sí, por si acaso. Donde tú tienes aquí la cabeza de flecha, y por acá la otra cabeza de flecha, y por acá la otra cabeza de flecha. Ahí está mal, porque aquí estarían juntándose esta cabeza de flecha. No, así no tienes que dibujar. ¿Ya? Muy bien. De esa forma tienes que mover tus vectores. Tus vectores, claro, tú no puedes cambiar tampoco el sentido de los vectores. Este sentido siempre se mantiene. Este sentido del peso hacia abajo también se mantiene. Este sentido también se mantiene. Eso no debes cambiar. Muy bien, aclarado eso, pasamos a otra cuestión. A ver, pasemos a otra corriente. La 10 ya hicimos la vez pasada. Vamos a hacer la 11. La 12 también hicimos. Ya está, vamos a hacer la 11. ¿Ya? Ya la 11. Y luego pasamos a aquí, hay unos ejercicios básicos que les he puesto como tarea, pero voy a hacer algunos para que ustedes entiendan también cómo se aplican. Y seguro que ya después vas a hacer por solito todos. A ver. La 11. Ya les mandé el video de la clase pasada, por si acaso. ¿Ya? De estática. Ahí están los problemas que la 10 está con los resueltos. A ver la 11. ¿Qué es la 11? Ya está. Acá hay un bloque. A ver. Dice, acá es 53 grados. La masa del bloque es 6 kilogramos. Ya vamos a ver, ya dice lo siguiente. A ver.
Vamos a tapar el plumón, si no se seca. ¿Eh? Tengo un plumón nada más, no se me está salvando. ¿Eh? Si esto se acaba, ya no tengo plumones. Ya no tengo mi arma de combate. Ahora que digamos, ¿cómo se llama? Metro, las tiendas, los supermercados están abarrotados de gente, no se puede ni ir. Mucha gente. A ver. Vamos a leer desde acá. Determine la masa necesaria que debe tener la esfera, ¿ya? Para mantener el equilibrio del sistema. Desprecie todo rozamiento y considere la gravedad igual a 10 metros por segundo cuadrado. No hay rozamiento. A ver, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Está en equilibrio, por lo tanto, sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero antes vamos a trazar el peso. El peso de este bloque. ¿Cuál es el peso de ese bloque? A ver. Peso del bloque. ¿A qué es igual? A 60 newton. Claro, porque tengo este dato. Peso del bloque, entonces igual a 60 newton. Que sería masa por gravedad, ¿no? 6 por 10. Ya conozco la masa, ya puedo saber el peso. Me dicen que la gravedad, ya sabes que es 10 metros por segundo. Como está en equilibrio, tú sabes que si aquí es 60 newton, ese peso, en esta tensión soporta también ese valor, que es de cuánto, de 60 newton. Esta tensión vale igual a 60 newton. Sumatoria de fuerzas en el eje vertical igual a 0. Por lo tanto, la fuerza que está a favor debe ser igual a la fuerza que está en contra. Debe ser igual. Muy bien. A través de la polea, ya les dije, pasa a esta posición. Aquí haces otro corte imaginario. Esta tensión es la misma. 60. Muy bien. Pero ahora me voy a trabajar en este lado. ¿Cómo hacemos ahí? Me piden la masa de esa esfera. Y tú sabes que su peso es verticalmente hacia abajo. Esto es el peso de la esfera, que es igual a masa por alto. ¿Qué más tenemos? Bueno, parecido a este que está aquí. Tenemos reacción en este punto. Debe ser perpendicular. La reacción, vamos a llamarle en A. Reacción en A. A este punto llega a un punto A. Muy bien. Ya lo que me dice. Y a este punto hay que llamarle reacción en B. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Entonces digo lo siguiente acá. A ver. Vamos a prolongar como en el otro día. Voy a utilizar un poco la geometría para este ángulo poderlo trabajar. Ya está. Aquí prolongo, aquí también prolongo esto. Se corta en un solo punto, son concurrentes.
Muy bien. A ver. A ver, yo te digo acá rápido, aplicando un poco de geometría, ¿ya? Ya sé que esto es 90 grados. Si esto es 53 grados, en este triángulo rectángulo, esto sería ¿cuánto? Su complemento, ¿no? 37 grados. Ahora fíjate, si esto es 90 grados, sabemos que es 90 porque esto es horizontal y esto es vertical, y también en este punto yo sé que esto es 90, ya hemos dicho, ¿no? Esa reacción al punto B, si la superficie lisa es 90 grados, ¿está bien? Ya. La reacción en B, ya sabes, esta fuerza es perpendicular a ese plano inclinado. Entonces, mira, acá tendría un pequeño triángulo rectángulo. Si esto es 37, esto será 37, ¿sí? Aplicando un poco de trigonometría o geometría, cualquiera de los dos. Ya, bueno, no me has entendido esto de acá. A ver, 90 grados. Ya, vamos a trabajar con otro ángulo. Ya, yo tengo que esto es 30 grados. Si esto es 90, ¿cuánto es este ángulo? 60, ¿no? Su complemento, ¿sí o no? ¿Me están escuchando? Ya. Si esto es 30, este es su complemento de 60. Ahora, como esto es una altura que he trazado una perpendicular, 90 grados, aquí tengo un pequeño triángulo rectángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? Si esto es 60, esto es 30. Mira, entonces tú ya no vas a hacer todo este trabajo, simplemente cuando tú tengas así un triángulo rectángulo y trazas la altura relativa a la hipotenusa, si esto es 30, esto es 30. Si esto es 37, esto es 37. A ver, por eso les digo, tienen que saber un poco de matemáticas, porque toda la ciencia está relacionada entre sí, ¿no? Tiene que ver siempre con las matemáticas, ¿no? ¿Y para qué hago eso? Hago eso porque fíjate acá, para formar mi triángulo, ¿no? Yo voy a formar un triángulo. Ahí está, el peso. Ya les dije, ¿no? Si hay tres fuerzas, puedo formar un triángulo, ¿sí o no? ¿Está bien? Construyo un triángulo. Tengo el peso. Tengo la reacción A, que es para allá. Así. Reacción A. Y tengo la reacción en B, que es para allá. Ahí está. Y este ángulo, ya sabes cuánto vale, ¿no? 37. Esta reacción en B con este peso, ¿ya? Forman un ángulo de 37 grados. Para eso me sirve. ¿Y esto será cuándo entonces? 53. 53. ¿Qué tengo de dato? Tengo esta tensión. ¿Cuánto es? 60. Entonces, esta tensión, esta reacción en A es la misma que esta, ¿no? ¿Ya? Que esta misma tensión. Aquí. Esto es igual que esto, que esta reacción. Son iguales, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0, está en equilibrio. Por lo tanto, esto será igual a ¿cuánto? A 60. Ahora yo les pregunto, si tengo un triángulo rectángulo de 37 y 53, si conozco este cateto, ¿puedo saber el otro y la hipotenusa? Por supuesto, ¿no? Porque tú debes recordarte este triángulo de 53 y 37, que dice que esto es 4K, esto es 3K y esto es 5K. Si este es 60, el opuesto a 37 es 60, el opuesto a 37 acá es 60, para que sea 60, ¿cuánto vale K? 3 por 20, ¿no? Muy bien. Entonces K es igual a 20.
Entonces, aquí, ¿cuánto sería? 5 por 20, 100. ¿Y cuánto sería entonces acá? 4 por 20, 80 newton. Pero a mí me dicen, no me dicen hallar el peso, me dicen hallar la masa de este, ¿cómo se llama? Cilindro de la esfera, ¿no? Esfera. La masa, yo digo, el peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto es el peso? 80. Y entonces 80 igual a la masa por la gravedad, que es 10. ¿Cuánto es la masa? 8 kilogramos. Esa es la respuesta. Ahí no te olvides. Muy bien. Ya terminamos de explicar. Justo había salido un profe que dio un alumno. También tenía problemas de internet de Rubio, ¿ves? O sea, ya ves. Siempre hay problemas de internet, ¿no? También, sí, pues ya. Bueno, ya regresaste. Sí, profesor, gracias. Ahí está entonces la solución del problema, ¿ya? Vamos. Y todo lo que está aquí abajito vas a hacer aplicando, ya sabes, el criterio de armar un triángulo. ¿Ya? Y eso ya te va a ser fácil, ¿eh? Cualquier duda que tengas me preguntas. A ver, vamos a hacer algunos de cada. Por ejemplo, la 1, al ojo te va a salir eso cuánto. Allá la reacción del piso dice de la 1. Tienes acá. Acá te está empujando hay una fuerza aplicada hacia abajo, 30 newton. Dice, el peso del bloque es 100 newton hacia abajo. Y la pregunta es, ¿cuál es la reacción del piso? La fuerza de reacción del piso, la normal. Entonces, fíjate, la normal siempre es el sentido contrario del peso, hacia arriba. Entonces, para allá la normal, ¿qué debes hacer acá? Simplemente te das cuenta del sentido de la flecha. Esto está hacia arriba y estos dos están hacia abajo. Estos que están hacia abajo, los sentidos, sumas. E igualas con este. N será igual a ¿cuánto entonces? 30 más 100. 130. Ese es la respuesta. Prueba de. Mira, acá te dice la sí. Esto es 37 grados. Esta es una tensión acá T. Y acá hay una fuerza F. Me dice, hallar F y T para el equilibrio. Masa 30 kilogramos. La masa acá entonces es 30 kilogramos. Si es 30 kilogramos, entonces el peso, ¿cuánto es?
¿Cuánto sería el peso? 300. El peso es 300 newton. Claro, por 10, ¿no? 30 kilogramos multiplicado por la gravedad que es 10. Ujú. Mira, tienes las tres fuerzas. Tienes la tensión, tienes esta fuerza está empujando este bloque para que no se mueva, para que esté en equilibrio. Ahí está, en equilibrio. Entonces, con esas tres fuerzas formas tu triángulo. Triángulo. Ahí está. Tienes esta fuerza ahí. Tienes este peso hacia abajo. Así. Tienes la tensión. Ahí está, formas tu triángulo. Y esto sería 90 grados. Porque es vertical, horizontal. Y el ángulo es 37 grados. Este peso es 300. 37 grados. Esto sería 53, ¿sí o no? De 37 a 53. 3K, 4K, 5K. ¿Cuánto sería entonces acá? 400. Aquí, 500. ¿No? Porque es un triángulo de 37 cilindros. 3K, 4K, 5K. Eso es la respuesta. Si te piden cuál es la tensión, bueno, la tensión es 500. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es 400 Newton. Como tú te das cuenta, ya te es un poco más simple, porque ya hemos hecho varios ejercicios. Y esto es un poquito más simple porque te dan de frente las fuerzas ahí, ¿no? Las tres fuerzas. Y así vas a desarrollar en cada una de ellas. Por ejemplo, hay uno que está por acá. A ver, vamos a borrar aquí. A ver. Okay. Por ejemplo, si tienes acá, creo que es la 4. Te ponen así. A ver. Y aquí es 45 grados. Y aquí tienes una fuerza horizontal. Y hasta si el bloque de 40 newton de peso está en equilibrio, hallar F. Este tiene un peso. ¿De cuánto? Tiene un peso de 40 newton. El peso siempre hacia abajo. Y este 45 grados. Ya está. Te piden hallar AF nada más. Eso es lo que te piden. ¿Cómo hallarías eso? Ahí tienes dos fuerzas. Faltaría una fuerza más para hacer el triángulo. ¿Cuál sería esa fuerza que falta ahí? Ese está en equilibrio, no se mueve porque estoy aplicándole una fuerza. Para que no resbale ese bloque en la superficie inclinada. Y ese ángulo de inclinación es 45 grados. Esto puedes hacerlo también por dos métodos. Por el método de la descomposición rectangular que hemos hecho en vectores, o también formando un triángulo. A ver, dígame, ¿cuál quieres apuntar? Ya, ¿cuál es la fuerza que falta? Mira, acá está. Ya te dije ya que sería la reacción del piso. Siempre hay una reacción, sea la normal, la fuerza normal. Está aquí. La fuerza de reacción del piso. Ya tú sabes que esto es perpendicular. Y este es el peso que es vertical hacia abajo. Muy bien. Entonces simplemente lo que haces es tomar tu triángulo. Y sacamos los formas. No te olvides que este ángulo, ya te dije, siempre va a ser, ya hemos hecho por geometría. Si aquí es 45, esto va a ser 45. ¿No? Ya no te voy a mostrar, siempre se va a cumplir, ¿no? O sea, que este ángulo siempre va a ser 45. Este peso que está aquí, ya lo voy a poner aquí.
Ahí está el peso. Esta fuerza F horizontal, el peso, la fuerza. Vertical horizontal, este es 90. Y esta que está aquí, la normal, es esta. Entonces se forma un polígono cerrado, ¿eh? Cae esa flecha. Cae. Ahora fíjate, el peso, este vector, ¿está bien? Y este vector forman este ángulo, ¿ya? Este sería la normal. La normal con el peso, que es este que está aquí, ¿ya? Forman este ángulo de 45 gramos. Este sería 45 gramos. Esto también sería 45 gramos. Triángulo rectángulo de 45, 45. Pero ahí me dicen que el peso es igual a ¿cuánto? A 40 newton, o sea, esto vale 40 newton. Entonces, los catetos son iguales, esto también será 40 newton. Si me piden la fuerza F, eso es 40 newton. Si me piden la normal, 40 raya 2. Depende. Ese es el método triangular. El método triangular, el método de descomposición rectangular también tienes que hacerlo, pero tienes que descomponer ahí las fuerzas. Y en algunas ocasiones vamos a hacerlo, dependiendo cómo se presente el problema. Es un poquito más laborioso, pero el método del triángulo es un poquito más práctico. Muy bien. ¿Entendieron, no? Sí, profesor. Ya, a ver, por aquí un problemita más. A ver. Dice, en el sistema mecánico mostrado, la tensión en la cuerda 1 es de 40 newton. Esto vale, la tensión aquí es de 1 es igual a 40 newton. Determinar el peso del bloque. El peso del bloque no sabemos, ¿eh? Acá hay un bloque. No se lo por aquí. Peso del bloque no sabe. Esto no sé. Eso es todo lo que me dan. Y me dan esos ángulos nada más, ¿eh? Determinar el peso del bloque. Muy bien. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, puedes hacer por varios métodos. El método de la descomposición rectangular, el teorema de Lamy, o también puedes hacer por el método triangular porque ahí te das cuenta de que hay tres fuerzas. Tiene tres métodos. El teorema de Lamy dice lo siguiente. Si tú tienes así tres fuerzas, F1, F2, F3. Entonces, este ángulo es alfa, F es beta, F es beta. Lo que te dice es lo siguiente. F1 es a seno de beta, o sea, el ángulo que está aquí, seno de beta, como F2, que es este que está aquí, es a este, seno de teta, como F3 es a seno de alfa. Ya, no tenemos esto. Ahora, claro, tú puedes hallar acá, ¿sí? Este ángulo puede ser cuánto es, 60, 30, 60, este es 90. Ahora tú también puedes hallar este ángulo, ¿cuánto es? 130, tras una horizontal acá. Por alternos internos, esto también es 30. Pero esto yo sé que es 90. 90 más 30, ya sabes que esto es 120. 60, acá también es 60, ¿no? Si son paralelas y una secante, alternos internos sería 60.
poco por geometría, ¿no? Ya sé que esto es 90. 60 más 90, 150. Ya sé que este es 120, 150 y este es 90. Puedo aplicar acá entonces. Ya puedo saber. Pero si acá quisiera hallar el seno de 120, yo tendría que reducir al primer cuadrante. Seno de 120. Tengo que saber reducción al primer cuadrante por trigonometría, por supuesto, ¿no? Si sabes, ya aplica. Pero si no sabes, mejor no te conviene hacer por ese método. Te irías por el método triangular. Vamos a borrar, ¿eh? Eso como está grabado va a estar en la grabación. ¿Ya? Muy bien. A ver, solamente era para indicarte el teorema de Lamy, ¿eh? Tendrías que conocer ahí, entonces, tendrías que saber reducción al primer cuadrante. Y también te bastaría conocer uno de estas tensiones, o el peso. ¿Ya? ¿Qué me dan de dato ahí? Ya, eso es lo que me dan. ¿Qué más tengo de dato? A ver. Dice, la tensión en la cuerda 1 ya borré. La tensión 1 es igual a 40. Vamos a aplicar, a ver, el método triangular. ¿Cómo aplicamos el método triangular? Bueno, acá tengo otra tensión, la tensión 2. Tengo 3 vectores, formo un triángulo. Podría hacer esto. ¿Está? Y este de aquí forma un triángulo. Este es el peso. El peso, ¿ya? Y el otro formas un triángulo, el peso. Y acá tiene la tensión T sub 1. Y esta tensión, digo T sub 2. Y esta tensión T sub 1 lo mueve para acá. ¿Te das cuenta? Pero tú sabes que esto es 90 grados, porque este es 30 más 60, 90. Este sería 90. ¿Te das cuenta? Entonces, si esto es 90, esto también es 90. Muy bien. Entonces tendría así un triángulo, ¿no? De acá, el peso. Vamos a borrar este peso. Y esta es la tensión T sub 2. La tensión T sub 2. T sub 2. Y muy bien. Y esta tensión T sub 1, ¿ya? Con la tensión T sub 2, hace un ángulo de 90 grados, ¿no? Estos dos. Entonces aquí estaría la tensión T sub 1. Aquí sería 90 grados. Y tú sabes que esta tensión aquí, esta tensión T sub 1 es de 40 newton. Y yo te dije lo siguiente, ¿no? Mira, cuando tú trazabas esto, aquí era 90 grados, ¿no? Aquí es 90 grados, ¿no? Es perpendicular. Yo te pregunto acá, si esto es 60 grados, ¿cuánto sería este ángulo? Ya sabes, ¿no? 60, según. ¿Ahí? Entonces, este ángulo sería 60 grados. Esto sería... Si el opuesto a 30 es 40, el opuesto a 60 sería 40 raíz 2. ¿Qué digo? 40 raíz 3. Y el opuesto a la hipotenusa sería el doble. El doble de 40 es 80. Ahora, ¿qué me piden? Depende. Eso lo sabes porque tú sabes que triángulo notable es 30 y 60, ¿no? Ya sabes que en un triángulo rectángulo de 30 y 60, y hemos visto varias veces, ¿no? Si a 30 se lo pone, por ejemplo, A, la hipotenusa es 2A y el otro cateto es A raíz de 3. Mira, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que T sub 1, el opuesto a 30 es 40. O sea, el opuesto a 30 es 40. Entonces la hipotenusa es el doble, 80.
El otro sería acá 40 rey de 3. Borras esto nada más. SA que es 40. Eso mismo. ¿Ya? Muy bien. A ver, para terminar la clase, ya creo que pasó rápido el tiempo. En física es así. La próxima clase haremos dinámica, otro tema. Vamos a hacer un poquito de rozamiento, ¿ya? Algunos, quizás un problema, pero te voy a dar una práctica para que ustedes traten de hacer. ¿Qué cosa es rozamiento? Porque más adelante voy a poner problemas con rozamiento, ya combinado, ¿eh? A ver. Fuerza de rozamiento. Entonces, ya, a ver, acá voy a poner FS, ¿no? FS. Ya, a ver. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? Fíjense, ya, estén atentos, ¿no? A ver, la fuerza de rozamiento es una fuerza contraria al movimiento, ¿ya? Es una fuerza contraria al movimiento. ¿Cuándo se produce? Cuando la superficie es rugosa, cuando la superficie es áspera. Ahí aparece la fuerza de rozamiento. Es por eso que ustedes de repente las pistas, ustedes ven que las pistas siempre lo hacen ásperas, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que cuando los automóviles, aquellos conductores, cuando pisan el freno, ¿está bien? Entonces se pueda detener con mayor facilidad porque hay rozamiento. O sea, la pista es áspera, por eso lo hacen áspera. ¿Qué pasaría si la pista fuera una superficie lisa? Pues tú aplicas los frenos y el carro va a resbalar sobre esa superficie lisa, ¿sí? O sea, prácticamente no va a parar en seco, como se dice, ¿no?
Entonces puede ocasionar accidentes. Muy bien, entonces ya sabes que en una superficie áspera, ¿ya? Va a existir fuerza de rozamiento. Es por eso que en muchos problemas te dicen siguiendo la superficie lisa. Cuando dicen superficie lisa, ¿ya? Quiere decir que no hay fuerza de rozamiento. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, cuando más adelante hagamos problemas con fuerza de rozamiento, te van a decir en una superficie. Te van a dar de dato el mu estático o el mu cinético. Como les he puesto acá, este mu es el mu estático. Y este es el mu cinético. Entonces, aquí vamos a poner a ver fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento estático. Acá vamos a colocar fuerza de rozamiento, ¿ya? Cinético. ¿Ya? O FR nada más, ¿está bien? Muy bien. Cinético porque este cuerpo está en movimiento. Estático porque este cuerpo está en equilibrio, no se mueve. ¿Ya? Muy bien. Yo estoy aplicando, por ejemplo, sobre este bloque, estoy aplicando una fuerza, ¿está bien? Pero no lo puedo mover. Se resiste a que lo mueva. ¿Por qué? Porque esta superficie es áspera, me impide moverlo. O sea que me está deteniendo a lo que yo estoy empujando. Aparece la fuerza de rozamiento, que tiene el sentido contrario a la fuerza que estoy aplicando. Entonces, la fuerza de rozamiento, ¿está bien?, será igual, ¿ya? La fuerza de rozamiento va a ser igual a este mu estático, que es un coeficiente de rozamiento, mu estático, multiplicado por la normal. Multiplicado por la normal. Entonces, y tú sabes que la normal es este, ¿ya? La reacción de esta fuerza, ¿ya? Tienes el peso y aquí el piso reacciona con respecto a este bloque, hacia arriba, y eso es la normal. Ya hablamos de eso, pero ya eso ya saben ustedes. Muy bien. Y aquí sucede lo mismo, solamente que es la fuerza de rozamiento cinética, que es el mu cinético, ¿sí?, por la normal. Pero aquí sí está en movimiento, te dije, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que tienes que recordar. Nada más. Y ahora aquí, ¿quién es mayor? Claro que el mu estático va a ser mayor que el mu cinético, por supuesto. Ya, no te olvides. ¿No? Porque se opone con mayor resistencia que los mueva. En cambio aquí está en movimiento. Se ha vencido, digamos, la que esté estático, lo mueve. Por eso es menor su resistencia. Por ejemplo, el mu cinético es menor que el mu estático, o el mu estático es mayor que el mu cinético. Muy bien. Ahora fíjate. Si este cuerpo no se mueve, entonces yo puedo decir que esta fuerza F que estoy empujando va a ser igual a esta fuerza de rozamiento. ¿No? Muy bien. Un problemita para terminar la clase, ¿eh? A ver. Vamos a trabajar más adelante, ¿sí? ¿No? En superficies inclinadas, en superficies, a ver, en superficies. Acá está atumbadito. Voy a mandarte, hombre. Ya nos faltó tiempo. Sabe que en física el tiempo se queda corto. Ya les ha llegado, ¿no? Ya les he enviado, pueden descargar, ¿no? ¿Sí? Un pequeño resumen teórico y ahí te he puesto varios ejercicios. Algunos vamos a hacer la próxima clase y ahora te voy a hacer la 1 para terminar, ¿no? La clase de hoy. ¿Sí? Ya ves.
A ver. ¿Qué dice la U? Un escritorio pesa... Siempre empezamos con lo más fácil, ¿no? Un escritorio pesa 400 newton. Acá, a ver. Ya. Está fallando. Vamos a ver. ¿Ha salido? Está ahí. Vamos a ver. Está fallando su red de nuestros compañeros. Vamos a darle solución, a ver. Pero estás ahí, ya. Vamos a terminar, a ver. Está fallando la red. Dice, un escritorio pesa 400 newton. Ya, esto pesa 400 newton. 400 newton. Y descansa sobre un piso de la oficina, con el cual el coeficiente de rozamiento es 0,4. El coeficiente de rozamiento ya es igual a 0,4. Estático. ¿Qué me piden allá? A ver acá. Se movió la figura. Ya. También está en Estados Unidos. ¿Qué fuerza horizontal es necesaria para mover el escritorio? ¿Qué fuerza horizontal es necesaria para mover el escritorio? Muy bien, aplica, ¿no? Entonces esto sería, a ver, fuerza de rozamiento, fuerza contraria. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, ¿no? Por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento aquí será igual 0,4 por la normal. Pero si el peso es 400, la normal es también 400, ¿ya? En su caso. Ya sabes que es normal, entonces por 400. ¿Eh? Pero tú sabes que F, esta fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, que tiene sentido contrario. Entonces, F es igual a F a la fuerza de rozamiento. Me piden esta fuerza con la cual debo empujar ese bloque. Entonces sería 0,4 por 400. ¿Cuánto sería? 4 por 4, 16, 160 newton. Y eso sería tu respuesta. A ver. Problema siguiente. Dice. A ver, vamos a buscar uno más abajito. A ver. Una superficie inclinada por acá. A ver, si te dan esta fuerza así como acá. La próxima clase vamos a hacer a ver, problema 2. Vamos a hacer problemas aquí de la hojita, así que no se olviden. Pero traten de avanzar lo que puedan. Y si hay tiempo, haremos de dinámica la próxima clase. Pero si no, hacemos fuerza de rozamiento, unos cuantos problemas.
porque es necesaria, porque en los demás capítulos siempre voy a encontrar con rozamiento. Si no sabes rozamiento, en el examen de admisión también viene, por supuesto, para complicarte la vida. Ya mira, acá te dice, la 7, ¿eh? El bloque está a punto de deslizarse. Allá dice el mu estático, su coeficiente estático, si el peso es de 96 newton. Y acá te dan esta fuerza de 18. Ya, y acá tienes el peso de 96 newton. Y acá te dan, está jalando con una fuerza de 60 newton. Y aquí hay un ángulo que es teta. Teta vale 53, dice, ¿no? Entonces esto vale 53, me dan de dato. 53 grados. Muy bien. Y ahí está la pregunta. Allá. Debo hallar entonces el mu estático. Esto me piden hallar. No pongo. Eso es todo. Y ya está, comenzamos a trabajar, ¿no? Esto es 60, ya puse 60. Y acá tenemos entonces, fíjate, el peso. Ya está. Y ahora yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento ya es igual. Mu, ¿cuánto es? No sabemos. Mu estático. Por la normal. Lo que tengo que hallar es la normal. Y tengo que hallar esta fuerza de rozamiento. A ver, entonces aquí nos vamos a esta figurita. Este que está aquí, este vector, esta fuerza, ¿ya? Esta fuerza está jalando este bloque en este sentido. Y este está jalando en el otro sentido. Pero nosotros tenemos que trabajar horizontalmente, el eje X. Esta fuerza, voy a descomponerlo, ¿sí? Lo vamos a descomponer. Ya saben ustedes, capítulo de vectores, lo descomponemos. Está la componente vertical y la componente horizontal. Tendrías entonces esta componente, tendría la otra componente. Muy bien. Ya tú sabes, si esto es 53 grados, este es 37, sino triángulo rectángulo. Esto ya sabemos. Entonces ya sabes que esto sería así, 4K, 3K y este es 5K. Pero fíjate que esta hipotenusa es 60, o sea, 5 por 12 y 60. Y acá vale 12. Acá también sería 4 por 12, 48. Y 3 por 12, 36. Ya ves, conociendo el triángulo de 37 y 53, rápidamente puedo hallar ese valor. Muy bien. Entonces, yo voy a trabajar con esta componente horizontal. Con la vertical, después vamos a ver eso. Primero con la horizontal. A ver, esta fuerza que estás jalando para allá es 36 y esta es 18 newtons. Pero me dicen lo siguiente aquí. A ver. Acá tengo que hallar la normal. Entonces, para eso me va a salir esta componente. Aquí es 48, aquí también será 48. 48. Y aquí aparece entonces una fuerza de fricción que me impide que se mueva. Fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. ¿Para dónde están jalando? A ver, dime, ¿quién es mayor, 18 o 36? El 36 es mayor, ¿sí o no? Entonces, esto lo va a querer jalar para allá, a este bloque. Esto lo va a querer mover, pero para que no se mueva, este tiene que estar en este sentido contrario, porque impide su movimiento. Muy bien. Ahora fíjate, entonces, aquí, a ver, hacemos lo siguiente. La normal, ¿cuál será la normal? ¿Ah? Mira, verticalmente.
Aparece una normal, que es la reacción del piso hacia arriba, normal. ¿Qué más tenemos por arriba? Tenemos esta componente, 48. Tenemos estos dos que tienen sentido hacia arriba. Entonces debo sumar n más 48. N más 48. Y debe ser igual al peso que está hacia abajo, que es 96. Y de ahí tú determinas cuánto es N. ¿Cuánto es N? Sería 48, ¿no? Ahí está. Entonces restando 48 minutos. Esto viene a ser entonces la normal. Ya conocería la normal que esto es 48. Pero me falta ya FR, porque me piden hallar justamente este valor. Esto debo conocer. Para eso trabajo horizontalmente. Horizontalmente sumo esta fuerza F, R, más 18, porque tienen el sentido hacia la izquierda. Entonces digo, ¿no? El cuerpo está en equilibrio, ¿no? A ver, FR más 18 debe ser a la fuerza que está que está jalando hacia la derecha, que sería ¿cuánto? 36, es el único que jala para allá, esta componente. Prácticamente esto ya anulamos, ya no trabajamos con esto, ¿te das cuenta? Ya no estamos trabajando, hemos descompuesto ya, solamente estamos trabajando con esa fuerza. Entonces esto será igual a 36. Entonces F de R es igual a 18. Pasa restando. Si ya conozco F de R, entonces aquí reemplazo. F, la fuerza de rozamiento es 18. Coloco 18. Igual a mu estático. Multiplico por 48. Vas a dividir cuánto sería el mu estático. Ya tú puedes dividir. ¿Cuánto sería? 18 entre 48. ¿No? Puedes sacarle 6, te simplifica ahí. A ver, si le sacas sexta, ¿cuál sería? O divídelo. Sexta sería entonces aquí 8. 8 por 6, 48. Sexta sería ¿cuánto? 6 por 3, 18. Entonces sería 3 octavos. Y eso sería el mu estático. Ahora, si la respuesta está en decimales, lo divides. ¿Entendiste, no? Ya con la fuerza de rozamiento Sí, profesor. ya con la fuerza de rozamiento te complican un poquito más la vida. Pero es necesario que aprendas eso. Porque muchos problemas te van a plantear con eso. Muy bien, a ver, hasta aquí la clase. Nos hemos pasado 10 minutos, pero no importa. ¿Cómo va, Alexis? A ver, ¿entendiste la clase o no? Comenta. Muy bien. A ver, Piero. Ya, profesor, gracias. Hasta el lunes, nos vemos. Ya, hasta el lunes. Sí, Nos vemos. profesor, igual, gracias. Hasta el lunes. Ya, hasta el lunes. Nos vemos. Gracias.